De hecho, la última vez que te vi fue en las clases del Barcelona Activa. Y antes estaba pensando, ¿en qué año fue eso? No, hace poco, 2013, 2014, no más, ¿eh? Bueno, el tiempo pasa volando. Recuerdo que hice 2 clases, que fueron Ujú, las de tratar con, bueno, el resumen de la clase era tratar con gente intratable, eh, que eran 2 partes, y ujú. recuerdo haber hecho, espera un momento que me parece que se me ve, vamos a bajar un poco la persiana, y recuerdo que claro, yo buscaba un recetario Ujú. y resultó que no, que en la vida no hay recetas, eso fue muy decepcionante, y recuerdo estar ofendidísimo, sulfuradísimo en clase pensando, pero, ¿qué nos están contando aquí? Pero no, yo quiero mi receta, yo he venido aquí a por mi receta. Tomé apuntes con furia para pensar, bueno, estás aquí, ahora concéntrate, y recuerdo que al día siguiente estaba súper enfadado, al día siguiente salí de la clase echando sapos y culebras, al día siguiente los pasé a limpio, porque en aquella época yo trabajaba muy poco. Ajá. Entonces pasé a limpio al día siguiente los apuntes y pensé, bueno, no me parece tan horrible, habrá que leérselo mejor. Una semana más tarde me los volví a leer y pensé, bueno, hay alguna cosa que vale, que vale. Bueno, 15 días más tarde me los volví a estudiar y pensé, me voy a apuntar a la segunda sesión. Me apunté a la segunda sesión, entonces la cara de pánico de mis compañeros pensé, tío, ya es la segunda clase que venís, ya deberíais saber a qué venís aquí. Y recuerdo que entonces pensé, hostia, si algún día hago algún curso de coach, que entonces tampoco lo veía como algo viable, Ajá. pensé, hostia, lo tengo que hacer con Chris. Muy bien, muy bien. Qué historia, interesantísimo. Mm, Sí, sí. Lo que puede generar, ¿no? Las resistencias que puede generar en un momento dado, porque van donde tienen que ir, efectivamente. claro, y de hecho el coaching era algo que me empecé a plantear seriamente cuando empecé a ser profe. Ujú. Sí, evidentemente el rol de docente coach le da un salto cualitativo al rol de docente. De hecho, en nuestra web, en recursos, en la parte de conferencias, hay una conferencia que di hace mucho tiempo en el Colegio de Psicólogos hablando de eso, del rol de docente coach. Es súper interesante para los docentes, sin duda. Sean docentes de lo que sean, tanto da. Más Bueno, allá de como rol de coach, ¿sí? Aunque no podamos hacer sesiones específicas con los alumnos porque no hay tiempo, no quieren o lo que sea, el incorporar todas las competencias de coaching como docente y el saber provocar aprendizaje en esa interacción es básico. Entonces, es cierto que el coaching ayuda a todo esto que comentas porque nos ayuda a trascender, sobre todo el coaching esencial, a trascender al ego, los propios juicios, los propios miedos, facilita el autoconocimiento, la escucha, entender que dar consejos no va a ningún sitio, al menos cuando estamos hablando de desarrollo del potencial, para otras cosas, pues igual sí, ¿no? Y, y por lo tanto es todo un camino de desarrollo. Y efectivamente, ¿no? De lo que estábamos hablando, de que el coaching se puede decir que es un fenómeno social del siglo XXI y posterior, catalizador del siguiente estadio de la evolución humana. Eso lo dice Vicky Blue, que es una de las grandes historiadoras del coaching. Y yo creo que es así y ha de ser así. Entonces, especialmente, fíjate, en el mundo de la educación, ¿no? Donde tenemos a las personas que están empezando a tener una visión del mundo para salir a él. La visión del mundo obviamente la adquieren desde el día uno de su vida, pero en este momento es crítico porque empiezan a salir a él y si son más pequeñitos, pues bueno, todo lo que implica ayudarles a trascender estas trampas, aunque obviamente el gran agente son los primeros cuidadores, madre, padre o abuela o quien sea, ¿no? La escuela ya es un extra. Pero aún así tengámoslo en cuenta por la potencia que puede tener y para allá vamos, ¿no? Yo creo que estará bien que los coaches o los que queréis ser coach se pueda coger este compromiso hacia este mundo distinto, en la medida en que ayudamos a que se vaya eh, desaprendiendo y aprendiendo otra mirada. Bueno, entonces, recuperamos el inicio, que es la definición de coaching de la International Coaching Federation, que es el marco donde nosotros estamos
como certificación internacional, que habla, en primer lugar, de una relación continuada, ¿sí? Es proceso, esto es proceso. Aunque una sesión o incluso una pregunta pueda movilizar mucho, en realidad es acompañar a la persona durante un tiempo determinado, el que sea, el que convenga, el que no sea posible, para obtener resultados extraordinarios. Nosotros extraordinarios lo interpretamos como metaresultados, como resultados que de forma ordinaria, habitual, desde nuestros automáticos, no aparecerían. Por lo tanto, hablamos de estar en algún otro sitio que no es el automático, el ordinario, el habitual, donde al estar desde otro sitio aparecen otros resultados, ¿sí? Entonces, ese otro sitio para nosotros tiene que ver con lo no ordinario, con lo no habitual, es decir, más allá del ego. Y ahí también es donde localizamos el potencial. El potencial es eso que podemos ser, somos, pero no estamos siendo. Por lo tanto, ya está en nosotros, pero no está actualizado, como diría Aristóteles, no está en acto, no se está mostrando. Y no se está mostrando por un montón de cosas, entre ellas especialmente porque no nos lo permitimos. Es decir, el ego nos pide cómo debemos ser y al mismo tiempo nos dice cómo no debemos ser. Para entrar en un espacio de potencial, desde nuestro punto de vista, necesitamos, por lo tanto, trascender al ego para que nos permita ser esto que ya somos, pero que nos tiene prohibido ser. Entonces, cuando hacemos este viaje hacia trascender el ego se convierte en el talento, abrazamos sombra, entramos en contacto con la vulnerabilidad, cuidamos de nosotros, además de autoconocernos desde la exigencia o el juicio. Es un movimiento que implica sanar la herida de autoestima, de autoafirmación o de autoconfianza, según cada uno, y por lo tanto nos va permitiendo desarrollar el potencial. Entramos en el ego de forma automática, y lo digo siguiendo el hilo de lo que decíamos de la educación, y empezamos a salir de él de forma consciente y voluntaria a partir de los 20, 30, incluso más años, ¿sí? Antes es un proceso de construcción del ego y así ha de ser. Es decir, no podemos forzar proceso porque la persona no tiene instrumentos para salir de ahí, no tiene otra posibilidad, no está suficientemente maduro a todos los niveles. Otra cosa es facilitar que sea un ego menos enredado, menos tramposo. Bueno, todo lo que tiene que ver con la inteligencia, la educación emocional y con que la persona pueda ir entendiendo esta complejidad que no es fácil, ¿no? Y pueda empezar a cuestionarla, etcétera, con las herramientas que cada uno tiene a su edad. Por otro lado, el coaching esencial además va a un espacio, diríamos, de más profundidad. Lo que nos interesa realmente es buscar ese potencial, generar facilitar armonía en el ser, integración, es decir, todo lo que somos, ¿sí? Aunque todavía no sepamos muy bien qué somos, aunque suene mal, aunque todavía no me maneje demasiado en ello y no sepa cómo ser, yo qué sé, gracioso, por decir algo, ¿no? Porque me pido ser una persona rigurosa, seria, y lo otro me sale raro cuando lo intento. Bueno, da igual. Se trata de ir abrazando todas las posibilidades porque al final las necesitamos todas. Es nuestra orquesta, es nuestra semilla donde está todo. Y porque además ese es un viaje que, como decíamos, nos pone en la dirección de nuestra sabiduría interior. El ego no es muy sabio. El ego puede ser eficiente, puede ser espabilado, puede ser lo que sea. Y más o menos funcional y desde luego es un instrumento de supervivencia de primer orden y de adaptación social. Pero como dice Krishnamurti, no es sano estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Entonces ahí necesitamos otra cosa más de la que nos desconectamos de inicio ya, que es nuestra sabiduría interior. El viaje hacia trascender el ego es un viaje de reconexión con la sabiduría y es el viaje que a nosotros nos interesa acompañar. El foco del trabajo en coaching esencial es precisamente la sabiduría.
la plenitud, los metaresultados, el poder ir más allá en esta transformación evolutiva. Bien, por lo tanto, para ello podemos trabajar en distintos niveles. Un nivel más sencillo, un aprendizaje de primer orden, simple, descrito por Argyris, es el nivel 1, donde se pone foco en la conducta, en las competencias. Entonces, yo no sé hacer algo, aprendo y ya está, y lo entreno, así de sencillo. Hay líneas de coaching que ponen el foco aquí, que aquí se quedan básicamente, y está bien si está alineado con lo que hay por debajo. ¿Y qué hay por debajo? Pues empezamos a incrementar el nivel de complejidad, donde hay un aprendizaje generativo de segundo orden más complejo de facilitar, que pone foco en creencias, valores, motivaciones, actitudes. Aquí hay líneas de coaching que ponen el foco aquí y especialmente se quedan aquí. Nosotros lo mismo, está bien, pero hay algo que está por debajo que si no está alineado se nos va a caer enseguida ese aprendizaje. Y ese es donde ponemos el foco, en el aprendizaje de tercer orden, que ya es nuestro, un aprendizaje epistemológico, generador de sabiduría, y por lo tanto en la potencialidad, en la motivación existencial, etc. Es decir, yo puedo saber lo que hay que hacer, está bien, puedo entender lo que hay que hacer, que está mejor, me va a ayudar a hacer lo que ya sé que hay que hacer, si lo entiendo, pero si no tengo a mi disposición esa energía, esa posibilidad de ser, por muchos motivos, aunque lo entienda, no sale, no necesito hacer otra cosa, ¿sí? Trabajar en mí en más profundidad. Y ahí es a donde vamos. Obviamente, respetando el nivel de conciencia y el momento de proceso de la persona, sin forzar proceso, pero nuestro foco de trabajo está en ir bajando lo máximo posible para luego volver a subir y que la transformación, que no el cambio, sea realmente sostenible, entendiendo, obviamente, que esto es un viaje también de toda la vida y que la persona está donde está y va creciendo en vueltas de espiral donde pasamos por el mismo punto distintas veces, pero con un nivel de conciencia superior, como tú decías en el ejemplo inicial con los apuntes. A veces de un día para otro vemos algo que no veíamos y ya de un año para otro pues ni te cuento. Pero la idea es eso, poder bajar para luego poder subir. Si no bajamos o no sabemos qué hay debajo, pues nuestro nivel de intervención será obviamente más superficial. Para ello trabajamos con distintas fuentes que se nos han reconocido como algo especial en las líneas de coaching, porque normalmente beben de 1 a 2 fuentes como mucho, según nos dijo Vicky Brook, y en cambio nosotros bebemos de 5 de las grandes fuentes del coaching. Y eso, bueno, pues le da un rigor y una potencialidad distinta, de más profundidad, y por eso Vicky Brook, esta historiadora a la que aludíamos antes, pues lo reconoce como un coaching muy especial y pionero y referente. También para tener un poco de mirada, ¿no? Desde dónde estoy hablando y quién soy, que antes no he presentado el currículum, pero es igual, lo encontráis en la web si hace falta. Soy la primera Master Coach española y la creadora del coaching esencial. Y por otro lado, el coaching y mi aportación ha sido reconocida, por ejemplo, por formaciones, ¿no?, impartidas en el Consejo General de la Psicología de España, como una de las grandes contribuciones de la psicología al coaching en este siglo, ¿no? Así que estamos hablando, bueno, de una línea que tiene un modelo, que tiene aportaciones, fuentes, etcétera, que no se queda solo en el nombre, como pasa muchas veces, ¿no? Porque hay nombres de todos los colores para el coaching, con todos los apellidos posibles, pero que debajo no hay mucho, solamente es marketing o solamente es la marca. En nuestro caso, no, y eso pues ha valido de distintos reconocimientos por distintos profesionales o entidades como la ICF Colombia, etcétera, o por profesionales también del mundo de las organizaciones
como el doctor honoris causa de la excelencia, Itamar Rogovsky, que reconoció al coaching esencial como, ¿no?, como que forma parte de una minoría de coaching en el mundo que buscan salir de esta posmodernidad y de este paganismo y de esta cosmética, yendo a niveles profundos, desde otra mirada, buscando salir del pseudosaber, ¿no?, que hay con facilidad en el mundo de hoy. Y también se nos ha reconocido, y tenéis este programa que está en YouTube, donde, bueno, pues desde las distintas posibilidades de coaching que hay, ¿no?, en nuestro país por lo menos, y en Cataluña especialmente, se decidió, ¿no?, escoger al coaching esencial como una mirada realmente de referencia y de rigor y calidad. Bueno, libros nuevos, por si queréis profundizar también. El de Sinergias de Psicología entre la psicología y el coaching es muy reciente y justo este mes va a ser publicado, presentado en el Colegio de Psicólogos, hacemos un acto de presentación. Y El Ser y el Hacer del Coach, con una mirada, ¿no?, a las nuevas competencias de la ICF, hace nada, 3, 4, 5 días que ha salido. Así que primicia. Entonces, ¿cómo podemos acompañar este viaje para ir más allá del ego? Alguna pista ya hemos dicho. Por ejemplo, nosotros nos focalizamos especialmente en no engordar al ego del cliente, sino en que lo pueda trascender, porque, como siempre digo, para engordarlo ya se sirve él solito, no hace falta que pague a nadie. Y creo que esto en coaching no está tan claro, ¿eh? Quizá a veces por ser junior o por las líneas con las que se trabajan o por la mirada que no es transpersonal o por lo que sea, en realidad se compran demandas y focos de trabajo que quizá van más a engordar que otra cosa. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, se mete más al cliente en la trampa y en lugar en ir en la dirección del potencial, que supongo que cada línea entiende lo que entiende por potencial, en lugar de eso se queda aquí desintegrado, ¿no?, exigiéndose, etcétera, etcétera, ¿no?, intentando hacer, pues, los movimientos, seguir lo que el ego nos pide en la ilusión de que entonces nos irá todo genial. Pero en realidad la salida pasa por ir hacia lo pospersonal, donde hay una mayor libertad de ser, donde uno empieza a decir, ¿no?, un poco lo que tú dices, bueno, ya me doy cuenta que no, pero al menos me doy cuenta, ¿no? Todavía me exijo ser más mejor, esa mejor versión de mí, pero ya me doy cuenta de que, igual tengo que soltar también eso, ¿no?, los resultados. Y eso nos va llevando poquito a poquito al transpersonal, donde en este viaje alquímico con el que trabajamos, la idea es que la persona pueda estar más ratito ahí, pueda sostener más eso, y aunque viajemos hacia el ego una y otra vez, ¿sí?, pero cada vez es más tendencia al pospersonal y tocando el transpersonal, y así cada vez, ¿sí?, ampliando más ese espacio y reduciendo más el espacio más egoico, donde, pues eso, está el sufrimiento, el miedo, los límites, la frustración, las exigencias, las decepciones, en fin, ¿no?, todo eso que nos complica la vida y que tiene que ver con estas gafas que llevamos, ¿no?, de color que lo tiñen todo y que no nos facilitan el ser correspondientes con lo real. Y desde ahí, por lo tanto, el coaching esencial acompaña este proceso de ser para que podamos ir siendo nuestro viaje humano hacia la sabiduría. Tenemos un modelo base de sabiduría, donde no voy a entrar mucho ahora por una cuestión de tiempo, pero que nos ayuda a poder entender mejor cuál es el foco de trabajo del coaching esencial y que tiene que ver con acompañar esta armonización de lo que serían las dos vías de conocimiento, tanto la deductiva como la inductiva, tanto la bajada, que tiene que ver con lo pragmático, con, ¿no?, la consecución de objetivos, de resultados, con el mundo yang, con el mundo de las expectativas, etcétera, donde solemos vivir los humanos, especialmente en Occidente, y incorporar la subida, que es lo invisible, la intuición, el saber sin saber qué sé, etcétera, de forma que haya conexión con la experiencia real
de forma que me transforme y me ayude a ampliar conocimiento. Cuando sube y toma, ¿no? Hay la toma de conciencia en la teoría, en el nivel de lenguaje donde un humano vive, pero a partir de la experiencia real, de la empiria, donde un humano también vive. Lo que pasa es que los humanos andamos un poco lejos de eso, nos inventamos la realidad y luego, si la realidad no cuadra, en lugar de ver que nos la hemos inventado, la bajada, lo que hacemos es discutir con la realidad como si tuviera que ser de otra manera. Y eso nos lleva mucho lío. La sabiduría es ser más correspondientes con lo real, conmigo, con el otro, con el mundo, sin exigirme ser perfecto, aceptando lo que hay, etcétera, etcétera, de forma que podamos ir, diríamos, no desde la resignación o desde la parálisis, sino desde un fluir donde yo puedo ir co-creando algo que no haga ruido en mí, en el otro, en el mundo, desde distintas metacompetencias, que sería otro de los niveles con los que trabajamos, en la medida en que facilitamos niveles de conciencia más despiertos, desde lo subconsciente, renegado, pero que opera absolutamente por ahí, lo consciente, donde, bueno, tomo, ¿no?, conciencia de qué hago, cómo funciono, cómo veo las cosas, a el supraconsciente, que es esa reconexión con el ser, es un nivel más sabio, donde ya no hay tanto ruido, no hay tanta confusión fundamental que dirían los budistas. Pues eso es en lo que vamos, ¿no?, hacia donde vamos acompañando el viaje. Otra forma de contarlo es pasando por o facilitando estos 3 niveles o áreas de conciencia de mí, del otro y del mundo. Y eso implica, bueno, pues darse cuenta desde dónde me miro, con qué ego, con qué crítico, con qué trampa, qué hay en mí más allá de eso, cómo reconocerme para poder acceder a ese ser que realmente soy, sin juicio, ese amarse que decíamos, y a partir de ahí cómo veo al otro, cómo me relaciono, cómo lo percibo también, ¿no?, como otro ser humano que está donde está y le pasa lo que le pasa, desde la humildad, desde la compasión, desde el amor, y ir comprendiendo al mundo con una visión más correspondiente con lo real, de forma que entiendo mejor qué sucede de forma sistémica, donde yo estoy metido en la sopa, ¿no?, y cómo eso me afecta, nos afecta, etc. Y eso lo que va facilitando es un nivel, decíamos, ¿no?, de aprendizaje más profundo y, por lo tanto, esos metaresultados o resultados extraordinarios que estábamos viendo antes que nos interesaban. Para ello tenemos herramientas distintas de otras líneas, trabajamos, ¿no?, con fuentes, como decíamos, en la espiritualidad, por ejemplo, la Cábala, y de ahí tomamos un modelo para leer en distintos niveles de profundidad, desde los datos, lo que se insinúa, las hipótesis a partir de lo que comprendemos, el secreto y el secreto del secreto. Y esto lo entrenamos y lo vemos y lo revisamos, es como una de las palancas también, ¿no?, para ser un buen coach esencial. No entro más, lo dejo aquí como aperitivo de lo que es, pero es importante ir viendo, ¿no?, que trabajamos con herramientas que tienen complejidad, pero que son potentes y que con una escucha y un focalizarse en ellas uno va entrenándose a poder leer en profundidad también. Entonces, ¿qué representa formarse en coaching esencial? Bueno, básicamente es un programa certificado, obviamente. En este momento, como hace STH, pasará a ser nivel 1-2 a partir del año que viene, porque la ICF está cambiando todo el sistema de acreditaciones. Bueno, pero los contenidos no van a cambiar, si acaso se amplían. Y como no podemos acompañar más lejos de allí donde hayamos llegado, uno de nuestros focos principales es el ser del coach. Y trabajamos profundamente en este ser del coach, que es nuestra base del modelo con el que trabajamos en coaching esencial, donde a partir de mi propia sabiduría, y trabajamos mucho en el desarrollo de quiénes somos, qué nos pasa, dónde estamos
metidos, nuestro nivel de conciencia, nuestra mirada, etc., etc., eneagrama, meditación, etc., eso nos facilita el poder generar confianza, amor, metavisión, preguntas potentes, etcétera, que llevan a poder provocar desaprendizaje para luego un mayor nivel de expansión de la conciencia y, por último, conseguir un ser con más sentido, más sabio, más integrado, la transformación esencial de la que hablábamos, que se pone en juego en los metaresultados como consecuencia de lo anterior, ¿sí? Pero no porque nos focalicemos ahí, sino porque trabajamos para que eso vaya sucediendo, ¿sí? Facilitar ese viaje. A través de las competencias de la ICF, especialmente nos interesa mucho la de evocar conciencia, que es el punto álgido del proceso, pero al que no se llega, como veis en la flechita, si no pasamos por las competencias anteriores, y donde además trabajamos con las metacompetencias de la esencialidad, de las cuales escogemos algunas, que ahora presentaré también como aperitivo, y que tienen que ver con los estados del ser, más allá del ego, desde donde uno hace, piensa, siente, y que van emergiendo, vamos reconectando con ellas en la medida en que vamos aflojando o hacemos ejercicios de ego reducción y al mismo tiempo ampliamos los espacios de conexión con el ser esencial en un proceso bidireccional con el que nosotros trabajamos. Algunas metacompetencias son el neoliderazgo, la autenticidad, la presencia, la plasticidad, la nadiedad, que es un neologismo nuestro también como neoliderazgo, la ternura, la compasión, la humildad, que es clave, la sabiduría, la espiritualidad, que no tiene que ver con ser religioso o dejar de serlo, sino con la completitud, la parresía, que tomamos del griego, y el amor con H, que es otro neologismo nuestro. Si queréis luego entro en alguna, pero en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Essential Institute, tenéis también vídeos para cada una de las metacompetencias. O sea que ahí tenéis un poquito la definición. Básicamente lo que nos interesa es facilitar poder estar como coaches en un espacio de sabiduría, de no saber, no interpretar, no juzgar, no resolver y no ser en términos egoicos, que es un viaje donde vamos yendo, no hay objetivos, no trabajamos con objetivos, desde el silencio y desde la humildad de este ir siendo. Aquí tenéis también en un post que se llama las 9 razones para formarse en coaching esencial en nuestra web, en recursos, en Sabiamente Blog. Hay este post donde también podéis explorar un poco las distinciones, ¿no? De nuestro programa con otros programas. Pues por ejemplo eso, ¿no? Lo imparto prácticamente yo, es un coaching de autoría, con formación de autoría, donde estáis con la MCC, autora de la esencialidad y del coaching esencial, colaboradores también, obviamente, pero los contenidos base, no es discípulo, discípulo, discípulo que ya no sabe lo que cuenta, sino que es la fuente, para lo bueno y para lo malo, no sé, pero ahí está, igual que el grupo pequeño con el que voy trabajando de forma casi personal y en grupos supervisados, en pequeñito grupo, de forma que vamos acompañando realmente este proceso. La aplicación puede ser en cualquier ámbito, luego faltará ver, ¿no?, la especialización de cada uno. Si uno ya viene, pues eso, ¿no?, del mundo de la docencia, puede aplicar el coaching ahí, si viene del mundo de la empresa, bueno, etcétera, ¿no?, con sus peculiaridades en cada universo, que cada universo tiene sus formas particulares de hablar y de moverse. Bueno, nos interesa este aprendizaje transformador, sobre todo, de profundidad, y además de eso, bueno, hay
créditos en Eneagrama, porque soy profesional acreditada con distinción, la primera española con distinción en Eneagrama por la International Enneagram Association, así que también ahí uno va sumando si quiere luego ahondar más en Eneagrama, aparte de la formación especializada que tenemos en Eneagrama. También hay comunidad de coaches esenciales. Cuando uno se forma pasa a entrar en la comunidad donde sois muchísimos. Estamos en la 51 edición del programa integral y es muy rico el intercambio, desde prácticas a contenidos, bueno, hacéis un montón de cosas, está muy viva. Y respecto a la metodología, bueno, pues obviamente mucha práctica, mucho trabajo personal, dentro y fuera de aula, aunque sea por aula virtual, es en tiempo real, como estamos aquí ahora. Así que hay mucha intensidad en el trabajo. Y también hay sesiones individuales de coaching esencial para experienciarlo, bueno, etcétera. Hay grupo de trabajo, hay prácticas, hay campus virtual de apoyo, donde hay foros, donde hay tareas, etcétera. El programa no me paro ahí porque entiendo que quien esté interesado, pues, ¿no?, con todo lo que he dicho, ya lo podrá ver en nuestro calendario de eventos. Ahora la próxima edición es el intensivo de julio, que está en precio reducido, recordadlo, hasta el 1 de junio. Y en cualquier caso, pues nada, no os creáis nada, experimentadlo. Aquí tenéis también el espacio donde está la mayoría de recursos que he mencionado para que no os perdáis en recursos y mucho más, mucho más que hay. Y los datos de contacto para cualquier cosa. Y dicho esto, preguntas concretas, cosas que queráis que miremos en más detalle, cosas que os interesaba saber y que no he comentado, en fin. El intensivo de julio era presencial, creo recordar. Puede ser presencial y por aula virtual, es un híbrido. Vale. Así que depende de cómo se configure el grupo finalmente. ¿Vale? Si sois más de uno que está en Barcelona, pues fantástico. Y a veces, si solo sois uno que está en Barcelona, pues la verdad, preferís no asistir por aula virtual, porque también es muy cómodo. Pero en cualquier caso es interactivo total, o sea, como si estuvierais aquí. Es a nivel personal, fantástico. Bueno, a nivel personal, lógicamente es un programa que es un antes y un después. Ya no solamente porque es coaching y en general las buenas, las malas no, pero las buenas formaciones de coaching son muy transformadoras, sino porque además es grupo pequeño, así que hay un trabajo intensísimo de cada uno de vosotros y además a nivel de profundidad, o sea, estamos tocando la herida, etcétera. Que no hace falta asustarse, porque es de una forma muy amorosa y muy siguiendo el proceso de cada uno, pero realmente podéis entrar en mucha profundidad y luego suele pasar que uno viene a hacerlo por una aplicación más personal y más de transformación propia y ahí pues acaba decidiendo, ¿no?, si acaba certificándose o siendo coach profesional, empezando el camino, pero también, como decíamos con Javier, ¿no?, hay el estilo que se puede aplicar, por ejemplo, eso, ¿no?, docente coach, líder coach, orientadora coach, en fin, la profesión que sea coach, en la medida en que trabaja con otras personas, es potente porque, claro, transformas en el proceso, transformas la forma de escuchar, tu presencia, tu forma de preguntar, en fin, ¿no? Estás desde otro sitio totalmente distinto, pero también hay una tercera vía de aplicación que es desde la filosofía de coaching. Es decir, uno queda transformado y está en desarrollo, ¿no?, de sus propias competencias y metacompetencias en nuestro caso, que aplica a su vida cotidiana, entonces con los amigos, con la pareja, con los hijos, qué sé yo, ¿no? En lugar de soltarle un rollo al otro que dice, bueno, ya que no te quería decir nada, ¿no?, porque ahora me empiezas a soltar consejos y un sermón y qué sé yo, en lugar de eso aprendemos a escuchar, a detectar mejor si hacemos alguna pregunta, aunque no nos conteste, o simplemente sabemos escuchar mucho mejor, o podemos ser más compasivos,
más amorosos, juzgar menos, en fin, estamos desde otro sitio, que al final, aunque no hagamos de coaches, porque en nuestro entorno cercano no conviene hacer de coaches, pero sí estamos desde otro sitio mucho más, diríamos, consciente y sano para nosotros mismos y para los demás, allí donde estemos, en el trabajo, en la familia, donde sea. No sé si eso responde un poco a lo que andabas buscando. Perfecto. Muy bien, pues encantada, nos vemos en Tiendo Javier y nada, estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, Sandra, y que vaya muy bien el resto del día. Igualmente, que vaya muy bien. Namaste, que la sabiduría nos acompañe. Gracias.